Última hora, Maduro construye monumento a Putin en Caracas y viaja a Moscú en señal de sumisión. Última hora, Maduro construye monumento a Putin en Caracas y viaja a Moscú en señal de sumisión. Analistas advierten, Putin podría traicionarlo para negociar con Trump. Caracas, 21 de abril de 2025, Continental News. El régimen de Nicolás Maduro levantó un polémico monumento en honor al presidente ruso Vladimir Putin en el centro de Caracas, mientras el dictador venezolano prepara un viaje a Moscú para el 9 de mayo, fecha en que Rusia celebra su victoria en la Segunda Guerra Mundial. La obra, anunciada como un símbolo de amistad, es denunciada por ciudadanos y expertos como un acto de hipocresía y servilismo, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Claves de la noticia. El monumento a la traición. El ministro de Obras Públicas, Raúl Alfonso Padrón, confirmó que la estatua conmemorará los 80 años del triunfo soviético, pero críticos la tildan de provocación en un país con inflación del 50% anual y hospitales sin medicinas. Maduro gastó millones de dólares en la obra, mientras Venezuela sufre apagones y escasez de alimentos. El viaje de Maduro a Rusia, búsqueda de apoyo o última jugada. El dictador viajará a Moscú para reunirse con Putin, pero analistas recuerdan que en 2018 regresó sin acuerdos concretos. Teoría de la traición. Expertos sugieren que Putin, enfrentado a sanciones por la guerra en Ucrania, podría sacrificar a Maduro para negociar con la administración Trump. Trump y el cerco a Maduro. El gobierno de Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Trump, ha intensificado sanciones contra regímenes aliados de Rusia en Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Trump prometió mano dura contra Maduro y ya impulsa deportaciones masivas de venezolanos en Florida. La reacción en Venezuela. La oposición liderada por María Corina Machado calificó el monumento como una burla al pueblo. En redes sociales, hashtags como almohadilla Maduro vende patria y almohadilla Putin no es aliado dominan las tendencias. Ciudadanos recuerdan el fracaso de estatuas anteriores, como la del cacique Guicaipuro, que terminó destruida. 1. ¿Por qué importa? Riesgo geopolítico. Si Putin abandona a Maduro, el régimen chavista podría colapsar ante la presión de Estados Unidos y la oposición interna. Crisis humanitaria. 7 millones de venezolanos han huido del país. Quienes permanecen sobreviven con salarios de 3 pesos mensuales. Frase clave. Maduro juega a ser leal a Putin, pero Rusia solo ve a Venezuela como un peón en su tablero anticapitalista. Si Trump ofrece un buen trato, el dictador quedará expuesto. Analista político citado por Continental News. Suscríbete a Continental News para más noticias sin censura. ¿Crees que Putin traicionará a Maduro? Deja tu comentario y comparte. 2. Última hora, Maduro construye monumento a Putin en Caracas y viaja a Moscú en señal de sumisión. Última hora, Maduro construye monumento a Putin en Caracas y viaja a Moscú en señal de sumisión. Analistas advierten, Putin podría traicionarlo para negociar con Trump. Caracas, 21 de abril de 2025, Continental News. El régimen de Nicolás Maduro levantó un polémico monumento en honor al presidente ruso Vladimir Putin en el centro de Caracas, mientras el dictador venezolano prepara un viaje a Moscú para el 9 de mayo, fecha en que Rusia celebra su victoria en la Segunda Guerra Mundial. La obra, anunciada como un símbolo de amistad, es denunciada por ciudadanos y expertos como un acto de hipocresía y servilismo, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Claves de la noticia. El monumento a la traición. El ministro de Obras Públicas, Raúl Alfonso Padrón, confirmó que la estatua conmemorará los 80 años del triunfo soviético, pero críticos la tildan de provocación en un país con inflación del 50% anual y hospitales sin medicinas. Maduro gastó millones de dólares en la obra, mientras Venezuela sufre apagones y escasez de alimentos. El viaje de Maduro a Rusia, búsqueda de apoyo o última jugada. El dictador viajará a Moscú para reunirse con Putin, pero analistas recuerdan que en 2018 regresó sin acuerdos concretos. Teoría de la traición. Expertos sugieren que Putin, enfrentado a sanciones por la guerra en Ucrania, podría sacrificar a Maduro para negociar con la administración Trump. Trump y el cerco a Maduro. El gobierno de Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Trump, ha intensificado sanciones contra regímenes aliados de Rusia en Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Trump prometió mano dura contra Maduro y ya impulsa deportaciones masivas de venezolanos en Florida. La reacción en Venezuela.
La oposición liderada por María Corina Machado calificó el monumento como una burla al pueblo. En redes sociales, hashtags como almohadilla Maduro vende patria y almohadilla Putin no es aliado dominan las tendencias. Ciudadanos recuerdan el fracaso de estatuas anteriores, como la del cacique Guicaipuro, que terminó destruida. 1. ¿Por qué importa? Riesgo geopolítico: si Putin abandona a Maduro, el régimen chavista podría colapsar ante la presión de Estados Unidos y la oposición interna. Crisis humanitaria: 7 millones de venezolanos han huido del país. Quienes permanecen sobreviven con salarios de 3 pesos mensuales. Frase clave: Maduro juega a ser leal a Putin, pero Rusia solo ve a Venezuela como un peón en su tablero anticapitalista. Si Trump ofrece un buen trato, el dictador quedará expuesto. Analista político citado por Continental News. Suscríbete a Continental News para más noticias sin censura. ¿Crees que Putin traicionará a Maduro? Deja tu comentario y comparte. 2. Última hora: Maduro construye monumento a Putin en Caracas y viaja a Moscú en señal de sumisión. Última hora: Maduro construye monumento a Putin en Caracas y viaja a Moscú en señal de sumisión. Analistas advierten: Putin podría traicionarlo para negociar con Trump. Caracas, 21 de abril de 2025, Continental News. El régimen de Nicolás Maduro levantó un polémico monumento en honor al presidente ruso Vladimir Putin en el centro de Caracas, mientras el dictador venezolano prepara un viaje a Moscú para el 9 de mayo, fecha en que Rusia celebra su victoria en la Segunda Guerra Mundial. La obra, anunciada como un símbolo de amistad, es denunciada por ciudadanos y expertos como un acto de hipocresía y servilismo, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Claves de la noticia. El monumento a la traición. El ministro de Obras Públicas, Raúl Alfonso Padrón, confirmó que la estatua conmemorará los 80 años del triunfo soviético, pero críticos la tildan de provocación en un país con inflación del 50% anual y hospitales sin medicinas. Maduro gastó millones de dólares en la obra, mientras Venezuela sufre apagones y escasez de alimentos. El viaje de Maduro a Rusia: búsqueda de apoyo o última jugada. El dictador viajará a Moscú para reunirse con Putin, pero analistas recuerdan que en 2018 regresó sin acuerdos concretos. Teoría de la traición: expertos sugieren que Putin, enfrentado a sanciones por la guerra en Ucrania, podría sacrificar a Maduro para negociar con la administración Trump. Trump y el cerco a Maduro. El gobierno de Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Trump, ha intensificado sanciones contra regímenes aliados de Rusia en Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Trump prometió mano dura contra Maduro y ya impulsa deportaciones masivas de venezolanos en Florida. La reacción en Venezuela. La oposición liderada por María Corina Machado calificó el monumento como una burla al pueblo. En redes sociales, hashtags como almohadilla Maduro vende patria y almohadilla Putin no es aliado dominan las tendencias. Ciudadanos recuerdan el fracaso de estatuas anteriores, como la del cacique Guicaipuro, que terminó destruida. 1. ¿Por qué importa? Riesgo geopolítico: si Putin abandona a Maduro, el régimen chavista podría colapsar ante la presión de Estados Unidos y la oposición interna. Crisis humanitaria: 7 millones de venezolanos han huido del país. Quienes permanecen sobreviven con salarios de 3 pesos mensuales. Frase clave: Maduro juega a ser leal a Putin, pero Rusia solo ve a Venezuela como un peón en su tablero anticapitalista. Si Trump ofrece un buen trato, el dictador quedará expuesto. Analista político citado por Continental News. Suscríbete a Continental News para más noticias sin censura. ¿Crees que Putin traicionará a Maduro? Deja tu comentario y comparte. 2.